Sobre todo que sabemos cuáles son los sectores sensibles para México, en donde exportamos mucho. Todo el sector agropecuario, lo acabo de decir, pues, por ejemplo, tequila, cerveza, hortalizas, frutas, por un lado, y por otro lado el sector automotriz y autopartes, que han sido dos sectores muy ganadores a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio anterior y de la globalización y de la posición estratégica que tiene México frente al mercado más grande del mundo, ¿no? Ahora con esto de los paneles que supuestamente se pueden integrar o no por la discusión y los reclamos de Estados Unidos y Canadá, México las lleva a perder. Yo no soy experto en materia legal, pero simple y sencillamente usando, como dicen, a ojo buen cubero, pareciera ser que no hay forma de que México pudiera ganar el panel. Como está planteada la queja, tanto por parte de Estados Unidos como de Canadá, no pareciera ser que pueda México tener una victoria si es que nos vamos al panel, porque antes del panel hay una posibilidad de conciliación interna entre las dos partes, ¿no? Pues ojalá y de alguna manera reine el sentido común y conozcamos verdaderamente cuáles pueden ser las consecuencias de perder el panel, porque sí serían desde mi punto de vista devastadoras. Sí, o sea, el monto económico de acuerdo a los aranceles que podría ser, tampoco están diciendo que vaya a ser, sería devastador. Y sobre todo, mira, la economía tiene prácticamente 4 motores. Y el motor ahorita que está funcionando a plena capacidad es la exportación. Y sería sobre ese motor sobre el cual de alguna manera bajaría mucho la revolución que está a la que hoy está de alguna manera funcionando, ¿no? Fíjate que hace unos días vi un tema de un columnista que decía, los regios ya despertaron sobre las inversiones, lo que estás diciendo, las exportaciones, ese es el futuro. Y es lo que está pegando ahorita en porcentajes para la economía que no se vea tan mermada por la cuestión de las consecuencias del COVID, de la pandemia. Ahora, todo ese contexto ayudará a los regios. Fíjate, a México, desde mi punto de vista, y muy particularmente, no nada más a los regios, al Estado de Nuevo León, sino a todos los estados fronterizos, ha habido cosas que han sido muy malas en el entorno internacional, pero que nos han beneficiado, fíjate, a que no se sienta peor la cosa. Primero, con todo respeto, la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos trae un tratado de libre comercio en donde aumenta el grado de integración de los productos que pueden ser exportados a Estados Unidos y Canadá libre de impuestos. Entonces eso está haciendo que muchas empresas que antes fabricaban partes en Asia tengan que emigrar aquí para poder cumplir con esa regla de origen. Esa es una gran oportunidad que se está generando. Segundo, lo que comúnmente se llama el nearshoring. ¿Qué significa eso? Se está tratando de que la producción de componentes tenga una cercanía con el lugar en donde se consume. Entonces, plantas que antes estaban en Asia, en Corea, en Japón, tratan de migrar aquí. ¿Para qué? Para que pueda ser mucho más fácil y evitar todo este problema de logística internacional que ha habido, ¿no? Y tercero, obviamente la pandemia pues también generó de alguna manera ese beneficio. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere viajar tantas horas en avión y arriesgarse a los países asiáticos que en algunas ocasiones se presume o se dice que han ocultado información relacionada con el virus, ¿no? Y de ahora más que nunca, como consecuencia del riesgo geopolítico de una conflagración entre Estados Unidos, ya no nada más defendiendo a Ucrania, sino ahora defendiendo a Taiwán, que de alguna manera los Estados Unidos dicen, oye, yo no quiero tener tanta dependencia con ese país y por lo tanto déjame buscar una fuente de suministro de partes y materias primas en otro país que no sean estos países asiáticos. Entonces eso nos ha ayudado un poco, particularmente, insisto, en los países fronterizos. Creo que Nuevo León, Chihuahua y Baja California son los que han sido más beneficiados en ese sentido. Bueno, Taiwán, por lo que decías de la geopolítica, son los que fabrican los chips, ¿no? Entonces no hay un mercado donde puedas ir a tocar, ahora tú dámelo. La dependencia es fuerte, ¿no? Es muy fuerte, y no solo eso, sino el hecho de abrir una fábrica de microprocesadores, pues no es así como sembrar maíz y a los 3 meses poder tener elotes, ¿no? De maíz. Entonces sí es un poco más complicado. Incluso el presidente Biden ha determinado asignar una cantidad de recursos muy importante para poder producir
domésticamente este tipo de chips. Incluso la secretaria Tatiana Cloutier ha informado también de un esfuerzo que vamos aquí en México para tratar de suministrar ese tipo de componentes al mercado norteamericano. Pues esperamos que sí, porque la dependencia en eso está bien complicada, es una tendencia fuerte. Pues pues vamos a ver qué depara. ¿Qué nos depara, verdad? Pero sí, el tema de las importaciones, el tema de las exportaciones, el tema de los aranceles se vuelve complicado. ¿Tú qué crees en qué afecta o en qué beneficia toda esa cuestión económica y macroeconómica al sector más vulnerable? Por ejemplo, Nuevo León. Yo estoy seguro que las mejores posiciones laborales que hay en nuestro país y en el estado de Nuevo León están asociadas con el sector exportador directo o indirecto. ¿Por qué? Porque es donde hay más rentabilidad. ¿Por qué? Porque es donde el mercado es mucho más amplio. Entonces, en la medida que nosotros podamos seguir con un ritmo de crecimiento de las exportaciones, se genera una derrama económica muy importante que de alguna manera beneficia a las clases más necesitadas porque pone el sector industrial, el sector manufacturero, a disposición del público en general, posiciones mucho mejor remuneradas. Y eso es lo que pues, todo el mundo aspiramos, ¿no? A tener un trabajo digno, un trabajo honesto y un trabajo que de alguna manera compense el esfuerzo que estoy haciendo y que sea una compensación económica suficiente para satisfacer las necesidades que yo tengo. Sí, hablando de otro tema, queda muy claro esto que refieres. ¿Qué dejaste de hacer cuando fuiste subsecretario de Economía? ¿Qué quisiste hacer y no pudiste por cuestiones burocráticas, por presupuesto, por tiempo, por relaciones, por lo que sea? ¿Qué dejaste de hacer? Había muchas cosas que nos gustaba hacer en la Secretaría de Economía, de apoyar empresas o sectores para poder de alguna manera potenciar la economía en un futuro. Había recursos muy limitados. Yo, por ejemplo, siempre hacía un símil en donde decía al sector agropecuario, por decirte que representa, no sé, el 5% del Producto Interno Bruto, le dabas, por ejemplo, 100 veces más recursos que al sector industrial, que representaba el 25-30% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, que había cosas que hubiera querido hacer. En un tiempo quisimos hacer un centro de nanotecnología con una universidad en San Luis Potosí. Que ahora está muy de moda. Pues sí, nomás que yo te estoy hablando hace 25 años, bueno, ¿qué? Sí, más o menos 18, 19 años. Eso era algo que de alguna manera quisimos también hacer algo de, bueno, ibas a decir que me estoy copiando, pero no, un centro de inteligencia artificial a través de una universidad aquí con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León, como apoyando con recursos a investigadores con proyectos específicos que estén directamente vinculados con el sector productivo. No nada más darle dinero para que se pongan a investigar lo que quieran. No, mira, aquí está este problema, en esta empresa X, y muchas veces la empresa decía, yo también le pongo, pero como es investigación, y tú sabes, hay proyectos de investigación que fracasan, pero sí hay que meterle dinero. Pero con uno que te funcione, eso te da para muchas cosas. Son de las cosas que yo me acuerdo y que hubiera querido hacer, pero la verdad es que los recursos estaban bien limitados, ¿no? Y había muchas otras empresas que hubiera uno querido apoyar, pero lamentablemente, como te digo, los recursos financieros que había eran bastante limitados. Lo que hicimos ahí para potenciar los recursos, si esas de cuenta, te decían, hay un peso de recursos, perfecto. Íbamos con el sector bancario y le decíamos, oye, este peso vamos a potenciarlo, te lo dejo en garantía y cuánto más le pones tú para que le puedas prestar a las empresas sin toda la burocracia y todas las garantías que normalmente pide el sector bancario, ¿no? Entonces eso se potenció prácticamente 10 veces a uno, ese recurso que teníamos para poder prestar a empresas y que pudieran desarrollarse y poder producir bienes y servicios en bien de la sociedad.